Hola, nuevamente con ustedes Manuel Arteaga Martínez y en esta ocasión para comentar los aspectos relevantes tratados en el capítulo 6, fertilización, el inicio de una nueva vida. La fertilización es el momento que marca el inicio de una nueva vida. Pero para lograrla, los gametos deben tener una serie de cambios que los conviertan en células capaces de fertilizar o ser fertilizadas. Dichos cambios ocurren durante la gametogénesis, pero también algunos más durante el transporte de los gametos para que ocurra la fertilización. Aunque usualmente los términos fertilización y fecundación se utilizan como sinónimos, en realidad no significan lo mismo, ya que fertilización se refiere a la unión en sí de los gametos, mientras que fecundación es el sitio donde ocurre la fertilización. Para que pueda ocurrir la fertilización, es necesario que los gametos tengan madurez morfológica, funcional y bioquímica, y que se reúnan en el lugar y el momento apropiados. Cuando los gametos son liberados de su gónada respectiva, han de ser transportados hasta la ampolla de las tubas uterinas y en su trayecto deberán alcanzar el último periodo de maduración. Analicemos de manera independiente el trayecto que han de seguir el espermatozoide y el ovocito después de su liberación. Recuerden también que el aparato reproductor masculino y femenino son diferentes. Ambos tienen el sitio donde se producen los gametos, la gónada correspondiente en el varón, los testículos, y en la mujer los ovarios. Es ahí donde se van a estar produciendo el gameto masculino y femenino, pero después por una serie de conductos que ahorita comentaremos un poco más en detalle, es que van a ser transportados y llevados idealmente para que ocurra la fertilización en la región de la ampolla o ámpula de las tubas uterinas. Veamos primero cómo ocurre el transporte del ovocito. Hacia la mitad de cada ciclo sexual de la mujer, el ciclo estándar de 28 días, va a ocurrir la ovulación, fenómeno que, como ya ustedes saben, consiste en que un ovocito secundario es liberado del folículo maduro en alguno de los dos ovarios. Y recuerden también que este ovocito está detenido en la metafase 2 y está rodeado por una cubierta de glicoproteínas, la zona pelúcida, y por un grupo de células alrededor de esta última que reciben el nombre células de la corona radiada. Una vez que se libera el ovocito secundario, junto con el cúmulo óforo y rodeado por líquido folicular, es capturado por las fimbrias de las tubas uterinas que lo van a ir introduciendo poco a poco al interior de la tuba. Gracias a las contracciones musculares de las tubas y al movimiento de los cilios que tienen las células del revestimiento interno, el ovocito es llevado hacia la región de la ampolla o ámpula y ahí esperará la llegada de los espermatozoides para que ocurra la fertilización. Una vez que el ovocito ha sido liberado, debe ser fertilizado en máximo 24 horas. De lo contrario, degenerará y será destruido. Con respecto a los espermatozoides, para poder realizar su fertilización, deben desplazarse desde los túbulos seminíferos en el interior de los testículos hasta las tubas uterinas de la mujer.
El mecanismo de transporte de los espermatozoides hasta ese lugar es realizado principalmente por contracciones musculares, tanto de los conductos sexuales masculinos como de los femeninos, cuando ya los espermatozoides están en el cuerpo de la mujer. Y no se desplazan los espermatozoides en este momento por la motilidad propia, aunque recuerden que sí tienen motilidad propia los espermatozoides, pero esta la van a necesitar un poquito más adelante. Bueno, cuando están todavía los espermatozoides en el aparato reproductor masculino, ¿cómo es que se desplazan? Bueno, la madurez morfológica de los espermatozoides la van a adquirir dentro de los túbulos seminíferos que están en los testículos. Una vez que tienen esa madurez morfológica, los espermatozoides se liberan hacia la luz interna que tienen los túbulos y por las contracciones musculares de estas se desplazan hacia los túbulos rectos, la red testicular, los conductillos eferentes y finalmente van a llegar al epidídimo. En el epidídimo van a permanecer por algunos días realizando lo que se conoce como maduración fisiológica, durante la cual los espermatozoides adquieren la capacidad de motilidad propia al aprender a mover su cola o flagelo. Finalmente, durante el acto sexual viene la eyaculación y los espermatozoides almacenados en el epidídimo se van a desplazar en unos cuantos segundos desde esta región del aparato reproductor masculino hacia los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y la uretra masculina para ser depositados finalmente en la vagina de la mujer. Durante este trayecto que tienen los espermatozoides, se van a mezclar con secreciones de las glándulas anexas para constituir el semen. Y al mismo tiempo, y gracias a esto, los espermatozoides adquieren una mayor maduración bioquímica. Una vez que los espermatozoides salen del aparato reproductor masculino durante la eyaculación y son depositados en la vagina de la mujer, pueden sobrevivir máximo 2 o 3 días como máximo, y de no hacerlo, de no lograr la fertilización, esos espermatozoides van a morir y a ser destruidos. Y entonces ahora viene el trayecto que van a tener los espermatozoides ya dentro del aparato reproductor femenino. El paso de los espermatozoides que fueron depositados en la vagina hasta la región de la ampolla o ámpula de las tubas puede durar unos cuantos minutos o inclusive varios días. Una vez que han sido depositados en la vagina durante el acto sexual, los espermatozoides deben de cruzar primero el cérvix, cuello uterino, ascender por el útero hasta las tubas uterinas y desplazarse a través de estas en busca del ovocito. Este desplazamiento es realizado fundamentalmente por contracciones musculares del útero y de las tubas uterinas, y durante su trayecto los espermatozoides tienen que vencer varios obstáculos y tener un último y decisivo proceso de maduración, la capacitación. Cuando los espermatozoides son depositados en la vagina, el pH vaginal es de aproximadamente 4.3, un medio totalmente inhóspito para los espermatozoides. Pero gracias a las propiedades amortiguadoras que tiene el semen, el pH vaginal es llevado hasta aproximadamente 7.2. Este cambio del pH
permite que una gran cantidad de espermatozoides sobrevivan, aunque muchos de ellos mueren en el intento. Ahora, los espermatozoides deberán de cruzar el cérvix con unos escasos milímetros de diámetro en su luz interior y múltiples invaginaciones, las llamadas criptas del cérvix. En las criptas se almacena una parte de los espermatozoides que van a ser liberados poco a poco. Y recuerden también que la luz del cérvix está ocupada por el moco cervical, el cual cambia su consistencia según la fase del ciclo hormonal de la mujer. Entre los días 9 y 16 del ciclo sexual, el cérvix se abre un poco y el moco se hace más fluido o filante, esto debido a la acción de los estrógenos. Esta consistencia del moco cervical favorece el paso de los espermatozoides, porque antes del día 9 y después del día 16, el cérvix es mucho más estrecho y el moco es muy espeso debido a la acción de la progesterona, lo que prácticamente hace que sea imposible para los espermatozoides pasar a través de él durante esos días antes del 9 y después del día 16 del ciclo. Bueno, una vez que cientos de espermatozoides logran ascender por la cavidad uterina, recuerden, todo esto impulsado por las contracciones de la musculatura, en este caso del aparato reproductor femenino, van a llegar hasta las tubas. Algunos espermatozoides seguirán el camino correcto hacia el lado donde ha ocurrido la ovulación y otros pues se perderán al introducirse por la tuba donde no está presente el ovocito liberado. A su entrada hacia las tubas, los espermatozoides se mantienen transitoriamente unidos al epitelio tubárico para pasar la última etapa de su preparación, la llamada capacitación. La capacitación ocurre mientras los espermatozoides transitan por el útero y fundamentalmente las tubas uterinas, y gracias a este proceso se vuelven fertilizantes. Al finalizar la capacitación, los espermatozoides ahora sí ya son capaces de realizar lo que se llama la reacción acrosómica y fertilizar al ovocito. Esta capacitación se caracteriza por cambios bioquímicos y biofísicos que modifican la superficie del espermatozoide, alteran el pH intracelular y estimulan la transducción de señales. Estos cambios van a permitir que los espermatozoides sean más activos, van a permitir el reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida que rodea al ovocito y les van a dar la capacidad de experimentar la exocitosis acrosómica, lo que permite a los espermatozoides liberar enzimas que le permiten realizar la fertilización. De los 200, 300 millones de espermatozoides que fueron depositados en la vagina, solo unos cuantos cientos llegarán a donde está el ovocito secundario. El ovocito está envuelto por su membrana, su plasmalema, rodeado además por la zona pelúcida y las células de la corona radiada. Es a partir de este momento que podemos considerar se inicia la fertilización y la podemos resumir en 3 pasos. El primer paso, la penetración de la corona radiada. Segundo paso, la adhesión y penetración de la zona pelúcida. Y el último, la unión y fusión de los gametos. ¿Qué pasa para que los espermatozoides puedan penetrar, abrirse paso entre las células de la corona radiada? Bueno, pues esto se logra gracias a que en su acrosoma los espermatozoides llevan enzimas
y van a liberarlas, varias de ellas, y la principal se considera que es la hialuronidasa, y eso permite irse abriendo paso, gracias a la acción de estas enzimas, entre las células de la corona radiada. Y aquí sí, los espermatozoides, para poder avanzar, necesitan su movilidad propia. Aquí ya no hay contracciones musculares que los ayuden. Ahí ya tienen que hacerlo por sus propios medios. Una vez que se abren paso a través de las células de la corona radiada, se van a encontrar con la zona pelúcida. ¿Qué es la zona pelúcida? Es una cubierta de glicoproteínas de aproximadamente 13 micras de espesor, que en el humano está formado por 4 moléculas: la HZP1 a HZP4. La HZP1, 2 y 4 forman fundamentalmente el entramado de esta cubierta, mientras que la HZP3 tiene como misión el reconocer a los espermatozoides de la misma especie. Al contactar el acrosoma del espermatozoide con la zona pelúcida, ocurre la reacción acrosómica, que consiste en la fusión en algunos puntos de la membrana acrosómica externa con la membrana plasmática que la recubre, y produce, gracias a esta reacción, la salida ahora de esta nueva enzima, la acrosina, junto con algunas otras que le van a facilitar el que pueda realizarse, se haga un pequeño orificio en el entramado de las proteínas que forman la zona pelúcida, y por ese orificio va a cruzar el espermatozoide, todo esto impulsado por el movimiento de su flagelo. Una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, cruza también el espacio perivitelino, que en este momento es casi virtual, y se establece contacto directo con el plasmalema del ovocito. Y viene ya la última parte. Una vez que el espermatozoide ha logrado cruzar todas estas barreras, viene la unión y fusión de los gametos. Las membranas plasmáticas del ovocito y del espermatozoide contactan entre sí, se fusionan y se rompen en la zona de unión. Por el orificio producido en la membrana plasmática del ovocito se va a introducir la cabeza, la pieza intermedia y una parte del flagelo. De inmediato, una vez que ha ocurrido la penetración, se desencadenan procesos para evitar que otros espermatozoides puedan también penetrar, los llamados mecanismos para evitar la poliespermia. ¿Cuáles son estos mecanismos para evitar la poliespermia? Bueno, pues como ya dije antes, estos son para evitar que más de un espermatozoide penetre al ovocito que está siendo fertilizado. Y son dos los mecanismos que se van a disparar una vez que penetró el primer espermatozoide. Primero viene el bloqueo rápido o reacción cortical, que consiste en la despolarización de la membrana del ovocito, lo que, al cambiar la polaridad eléctrica, impide que otros espermatozoides que puedan llegar ligeramente después que el que logró la fertilización se puedan adherir a la membrana plasmática del ovocito. Este bloqueo rápido dura aproximadamente 5 minutos, tiempo suficiente para que se instaure el segundo bloqueo, el bloqueo lento o reacción de zona. Este último consiste en la liberación de iones de calcio y salidas de enzimas hidrolíticas y polisacáridos al espacio perivitelino. Esto hace que éste se hinche, aumente su tamaño, y además otra acción de estas enzimas es que se producen cambios en la zona pelúcida
que hidroliza sus receptores a espermatozoides, y el intentar que cruce un nuevo espermatozoide ya va a ser imposible. Gracias a la fertilización se concluye esa segunda división meiótica que estaba detenida, ya que al penetrar el espermatozoide activa la finalización de esa segunda división meiótica y la formación de una célula muy grande, el óvulo maduro y el segundo cuerpo polar. Tras la descondensación de los cromosomas maternos, el núcleo del óvulo maduro se convierte en el pronúcleo femenino. Factores citoplásmicos del óvulo actúan sobre el núcleo del espermatozoide, el cual despliega su cromatina y va a formar el pronúcleo masculino, que comienza a aproximarse al pronúcleo femenino. Morfológicamente no es posible distinguir entre sí a los pronúcleos. En los pronúcleos que son haploides, masculino y femenino, se va a replicar el DNA y cada cromosoma va a formar dos cromátides a la vez que los pronúcleos se aproximan y comienzan a fusionarse. Al fusionarse, los cromosomas maternos y paternos se van a entremezclar. Rápidamente estos cromosomas se organizan alrededor de un uso mitótico como preparación de una división mitótica normal. Es en este momento que puede considerarse que la fertilización ha concluido y el ovocito fertilizado se le va a denominar cigoto o huevo fecundado. ¿Cuáles son las consecuencias de la fertilización? Bueno, pues que estimula la finalización de la segunda división meiótica del ovocito, que restaura en el cigoto el número diploide de cromosomas de la especie. Se determina el sexo cromosómico del embrión según el espermatozoide que haya fertilizado lleve como cromosoma sexual X o Y. Se forma un nuevo organismo único desde el punto de vista genético, distinto al padre o la madre, debido a la mezcla al azar que tuvieron los cromosomas de los progenitores. Y finalmente produce la activación metabólica del ovocito, paso previo al siguiente proceso, que es la segmentación, y al desarrollo del embrión subsiguiente. ¿Puede fallar la fertilización? Pues sí, puede fallar. Puede pasar que, a pesar de los bloqueos rápidos y lentos, entre más de un espermatozoide al ovocito, y a esta situación se le llama dispermia o polispermia. O por el contrario, que por alguna causa no haya fertilización, lo que da lugar a la esterilidad de esa pareja. En cuanto a la dispermia o polispermia, como dije antes, es la fertilización del ovocito por dos o más espermatozoides. Da como consecuencia un cigoto con una o más dotaciones extras de cromosomas, según haya sido el número de espermatozoides que logró penetrar, y así va a haber triploidías, tetraploidías, pentaploidías, etcétera, etcétera. Lo más común es que penetren dos espermatozoides dentro de esta normalidad, a lo que se le conoce con el nombre de triploidía. Y esta situación se presenta en aproximadamente el 20% de los abortos espontáneos con anormalidades cromosómicas. Los embriones triploides tienen retraso del crecimiento, desproporción de sus segmentos y alteraciones múltiples, fundamentalmente del sistema nervioso central. Y con respecto a la esterilidad, es cuando no se puede realizar la fertilización y que, como comentamos ya en otro momento del curso, puede ser por causa materna o causa paterna.
Afortunadamente, en la actualidad hay múltiples técnicas que permiten ayudar a muchas parejas con este problema. Hay múltiples técnicas de fertilización asistida y se va a emplear la que se vea que puede ser más útil a esas parejas que están recurriendo a estos métodos de fertilización. Una de las más utilizadas es la fertilización in vitro y transferencia de embriones, que consiste muy básicamente en hiperestimular hormonalmente los ovarios de la mujer, de uno de sus ciclos, para que madure más de un ovocito en ese ciclo. Estos ovocitos son capturados con un aspirador, llevados a una caja de Petri a la temperatura adecuada, como si estuvieran dentro del cuerpo de la mujer, y ahí, con espermatozoides de la pareja que han sido ya capacitados artificialmente, se les reúne a los espermatozoides y al ovocito para que ocurra la fertilización. Una vez ocurrida la fertilización, se le deja llegar hasta cierto grado del proceso de segmentación y se selecciona 2 o 3 embriones que son introducidos al útero de la mujer en espera que alguno se implante y que siga el desarrollo. Bueno, pues esto es lo más relevante en este capítulo de fertilización, y cualquier duda, vuelvan al texto y analícenlo nuevamente. Muchas gracias y nos vemos en otro momento.